Para todos, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la Academia de Lenguas Orientales. Me presento, yo soy Andrea Ruiz, soy la coordinadora administrativa de la Academia de Lenguas Orientales de la sede norte y de algunos cursos en modalidad virtual. El día de hoy vamos a tener un lindo taller de cómo es vivir en Corea en tiempos de pandemia con nuestra profesora Lina Sinuk. Muy buenas tardes, profe, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bien, gracias. Listo, entonces pues demos inicio al taller Cómo es vivir en Corea del Sur en tiempos de pandemia. Antes de dar inicio como tal a lo que se vive acá dentro del país, pues vamos a hacer una pequeña introducción sobre lo que pasa en Corea del Sur con respecto a lo que es el nuevo coronavirus, ¿no? Pues recordemos que Corea en los primeros momentos de la pandemia se vio bastante afectado después de Wuhan, después de China, pero en poco tiempo logró aplanar la curva de contagio hasta reducir incluso la mortalidad y transmisión a unos contagios mínimos. Recordemos también que pues, fue posible lograr este control debido a que en Corea también hubo contagio de lo que fue el MERS y lo que fue el SARS. El gobierno coreano, en coordinación junto con el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Corea, desde el primer caso de infección en enero, empezó a dar una respuesta a nivel nacional ante la expansión del virus, y esto hizo que rápidamente se movilizaran recursos públicos y privados y pues se mantuviera una política de transparencia total, ¿sí? Con ruedas informativas frecuentes, publicación de información en tiempo real, y así se logró dar un control bastante efectivo hasta marzo del año pasado. La designación pues también del gobierno actual y del presidente se ve como responsable directo en tanto a la gestión de la pandemia, pues focalizando también una atención mediática frente a este tema. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos las noticias, siempre, incluso sin ver noticias, estar viendo programas de variedad, estar viendo dramas, en la parte de abajo aparece un letrero siempre informando niveles de contagio en coreano y en inglés. Y pues también vemos que hay una actualización en los protocolos de seguridad y en los protocolos de actuación para poder evitar pues niveles de contagio bastante altos. Teniendo esto en cuenta, pues miremos que hay medidas, como se les mencionaba anteriormente, medidas de contingencia para evitar la propagación constante del virus en la sociedad. Y eso es lo que se vive ahorita en Corea del Sur, es lo que se vive, o es lo que vimos todas las personas en el diario vivir. Siempre que vamos a lugares públicos, a lugares incluso privados, encontramos que primero tenemos notificaciones de alerta, a veces aparecen como notificaciones de emergencia, a veces aparecen como notificaciones de seguridad pública. Necesitamos, pues nos hacen llamadas de prevención, nos hacen lo que se llama el Anshin Call, ahorita les explico. Hay un uso constante de códigos QR y hay limitación en las reuniones, pero esto depende mucho de la ciudad y de los gobiernos locales. Miremos lo que son las notificaciones de emergencia. Acá podemos ver un ejemplo muy claro. Mensaje de seguridad pública. Y acá atrás tenemos un historial de alertas de emergencia. Miren todas las notificaciones que pueden llegar incluso en un día. El 17 de septiembre, si se dan cuenta por acá, yo recibí al menos 4 notificaciones de seguridad pública. ¿Sí? Entonces, todas las personas acá que tenemos o que contamos con una tarjeta SIM coreana, podemos recibir este tipo de notificaciones de alerta. Con estas notificaciones de alerta se hace un seguimiento
de eventos de emergencia o de seguridad pública, como lo dice la notificación. Por ejemplo, acá vamos a ver el día, la hora, cantidad de infectados en la ciudad. No son notificaciones a nivel nacional de contagios, sino un poco más personalizadas. Entonces, por ejemplo, cantidad de infectados por la ciudad. Entonces, acá entre estas corchetes vemos la ciudad en la que la persona está y empezamos a desplegar pues la información necesaria. Se dan recomendaciones, por ejemplo, recibir el test de PCR, evitar ir a reuniones, o pues para poder cuidar de los padres, de los abuelos, evitar como ir en estos tiempos de pandemia, ¿no? Lugares donde se presenten infectados, por ejemplo, a eso ya le cambia el nombre y es una notificación parecida a esta que ven acá del 17 de septiembre. Dice, hoy a las 10 en el lugar, por ejemplo, yo que sé, en el Starbucks de Samsung, se notificaron 10 infectados. A las personas que estuvieron en ese rango de horario, por favor, ir de inmediato a recibir notificación, a recibir el test de PCR. Y esto es una notificación para los test. Este es un seguimiento muy estricto que se vive a diario. Estas notificaciones o estas alertas de seguridad hacen parte del diario vivir acá en Corea. Entonces nosotros tenemos que acostumbrarnos. Voy a hacer acá una pequeña aclaración, y es que cuando uno tiene tarjeta SIM coreana, las notificaciones son silenciosas. Cuando uno no tiene tarjeta SIM coreana, pero el GPS de uno le aparece en Corea, empiezan a llegar estas notificaciones, pero aparecen como notificaciones de emergencia y tienen un sonido muy peculiar, ¿sí? Es un sonido que la verdad lo asusta a uno porque es de emergencia, y aparte de eso es muy, por decirlo así, lo asusta a uno cuando uno llega por primera vez, porque puede que a uno le llegue una notificación a las 2 de la mañana y uno piensa que es como un sonido de que está pasando algo terrible en ese momento, pero realmente pues es como la notificación de que alguien se contagió. La parte 2 de las llamadas. Cuando notifican el sitio de contagio, como ahorita en esa notificación, las personas que ingresaron a dicho lugar, a pesar de que reciben el mensaje, van a recibir una llamada para decirles o hacer un seguimiento un poco más estricto de que vayan a hacerse la prueba PCR. Esto se realiza por medio de lo que es el ANSIM Call y los códigos PCR, que antes de entrar a un lugar público se debe notificar la presencia pues, de la persona en el lugar para poder actuar con rapidez en caso de que hayan contagios, ¿sí? Digamos, acá vemos una foto donde nos están dando como el seguimiento, es una placa más que todo informativa sobre lo que se debe hacer. Entonces voy a ponerle un poquito de zoom, se va a ver extraño, pero miren acá. Esto es pan de cada día, ¿no? Entonces acá nos dice, pueden utilizar KakaoTalk o Naver para poder sacar el código QR y poder utilizarlo en cualquier tienda. Entonces, ¿cómo se utiliza el código QR? Entras a KakaoTalk, haces la solicitud, te inscribes y sale el código. Igual, en Naver, haces la solicitud y te sale el código, ¿sí? Una vez que tú ya tengas el código, en los sitios públicos debes poner ese código y ya registra que tú estuviste en ese lugar, a qué hora, ¿sí? Y así aparece el código. También está lo que es el ANSIM Call. Si se dan cuenta, es un número de teléfono acá, y acá nos dice, ANSIM Call es una llamada de seguridad, ANSIM seguridad call llamada. Entonces
acá mismo nos dice Ansim Call Churipali, llamada de seguridad para administración de entrada y salida. Entonces nos dice llamar al número que está abajo. Realmente uno lo que hace es llamar a ese número que le indican y adicionalmente uno solo espera que timbre y cuelga. Ya ahí deja el registro de que estuvo en ese lugar, a qué hora estuvo en ese lugar. ¿Sí? Y acá pues da unas pequeñas recomendaciones y una pequeña explicación de por qué se utiliza eso. Entonces, para evitar los contagios de corona y llevar un seguimiento de lo que son los contagios. El sitio, entonces acá nos da como, en este caso es Ulsanamgu, el lugar donde está ubicada la tienda, ¿sí? Y nos da como el tiempo por el que se va a utilizar. Entonces, si no utilizamos estos dos métodos, que es el código QR o el Ansim Call, hay otro método que se puede utilizar y es llenar una lista que queda como un historial donde uno pone la fecha, la hora, el nombre, el lugar de donde viene. Por ejemplo, si yo voy a un ejemplo así un poco corto, yo estoy en Bogotá y yo vivo en el norte, pero me desplacé hasta el occidente. Entonces cuando yo llego a un lugar, digo de qué parte vengo, entonces digo del norte. Yo tengo que poner occidente porque yo no vengo de ese lado. ¿Sí? Yo vengo del norte y voy para el occidente, entonces del norte. Después de eso se tiene que poner el número de celular y después la toma de temperatura. Estos tres métodos son bastante comunes ahora. Por ejemplo, cuando yo llegué acá, yo no sabía que tocaba realizar este tipo de seguimientos. Yo no tenía tarjeta SIM, yo no tenía código QR y me tocaba como llenar en el formulario, en el historial que se escribe, y poner otro teléfono, el teléfono que era de mi esposo, para recibir una notificación, porque pues yo no puedo, en ese momento yo no podía tener acceso a esta tecnología. Sin embargo, ahora es más fácil y ya sabe uno, si uno quiere entrar a un sitio público, debe seguir estas tres reglas, o el código QR, o hacer el Ansim Call, que es la llamada de seguridad, o llenar en papel el historial. Si uno no llena, ni pone el código, ni llama, no lo van a dejar entrar a ese lugar. No, si digamos en este caso es un café, uno no va a poder hacer un pedido. Porque si digamos es llamada, le revisan a uno que efectivamente se haya llamado ese número. Y si no, ellos mismos revisan que uno haya escrito en el historial que haya dejado el número de teléfono. Entonces es un poco estricto, pero pues es lo que toca hacer para evitar contagios. Por ejemplo, en este café se presentaron 20 contagios ese día a las 9 de la mañana o a las 3 de la tarde. Las personas que se registraron van a recibir una llamada y van a recibir una notificación personalizada por medio de mensaje de texto, donde le dice: usted estuvo tal día en tal café y tiene que ir a realizarse a tal lugar un test de PCR. Lo bueno es que acá los test los cubre el gobierno, entonces son de forma gratuita, tanto para coreanos como para extranjeros. Entonces pues es una ventaja y uno se puede ir a realizar tantos test de PCR cuanto uno quiera. Y hay muchas limitaciones. Sacamos otra imagen, ya les explico qué es lo que dice. Y las limitaciones es porque el gobierno propone medidas preventivas. El gobierno central propone medidas preventivas y estas son llevadas a cabo de acuerdo a cada gobierno local. Es decir, el presidente Moon Jae-in, por medio de su gabinete, da una notificación: hemos tenido tantos contagios, debemos limitar más reuniones, debemos hacer más test, y pues los gobiernos locales lo que hacen es adaptar esas medidas y pues dar una notificación.
Hay que tener en cuenta que las limitaciones pueden variar. Por ejemplo, actualmente en Seúl se permiten reuniones de 5 personas máximo, únicamente hasta las 5 de la tarde. Después de las 6, solo se permiten reuniones de 2 personas como máximo. Los establecimientos antes que cerraban, por ejemplo, a las 12 o 1 de la mañana, ahora deben cerrar a las 8 p.m. y máximo, si hay mucha gente, a las 9. En la ciudad en la que yo estoy, que se llama Ulsan, se permiten reuniones de 6 personas, es decir, ya aumentaron una persona, pero eso depende del lugar. Hay lugares donde se admiten únicamente 5 personas, hay otros donde se admiten únicamente 6 personas, pero de ahí no puede pasar, no avanza. Y los establecimientos deben cerrar entre 9 y 10 de la noche, es decir, acá las medidas son un poco más flexibles. Acá no hay como tal una restricción en las reuniones, ¿sí? Ya sea que uno va a barbecue o algo así, no hay tanta restricción, pero sí hay que llevar a cabo que el alcohol, que el código QR, que el tutorial. Es exactamente el mismo proceso. Entonces esta también es una notificación de un café. Entonces, para las personas que visitan el café, utilizar siempre la mascarilla. Solo pueden estar en la tienda durante 1 hora máximo, si compran algo, pero generalmente le recomiendan a uno cosas para llevar. Y las cosas que se consumen dentro de las tiendas son muy limitadas. ¿Sí? Aquí, prohibido reunirse más de 5 personas. Entonces, digamos, en este establecimiento no permiten 6, solamente 5. Y eso. ¿Sí? Les pedimos que comprendan y uno siempre que llega a un establecimiento va a encontrar este tipo de notificación con las reglas. Ahorita, como estamos en lo que es Chuseok, se implementaron medidas más estrictas. Chuseok es una festividad donde las familias tienden a reunirse, pasar tiempo en familia. Son 4 días festivos. Sin embargo, ahorita, por esto de la pandemia, el gobierno prohibió reuniones masivas, es decir, entre familiares. Es decir, que esta festividad de Chuseok no se ha podido llevar a cabo de forma correcta, pero el gobierno intenta como poner un colchón para que la gente no se sienta tan afectada por este tipo de decisiones que se toman, ¿no? Ahorita, por lo que es Chuseok y por lo que pueden aumentarse las tasas de contagio, se implementaron pues nuevas medidas, por ejemplo, con un poco más de control sobre los peajes, cuánta cantidad de personas, en las casas cuántos hay, ¿sí? Pero pues se espera que en octubre estas medidas sean eliminadas o reajustadas. Incluso en las noticias lo dicen, hoy hay tanta tasa de contagio, se espera que para octubre, con el seguimiento que se está haciendo y con la responsabilidad de las personas, se eliminen medidas o pues se reajusten. Por ejemplo, este mes se reajustó una, que son las reuniones de más de 50 personas en el caso de funerales y matrimonios o ceremonias matrimoniales. Antes se podían únicamente 10 a 20 personas. Ahora se pueden reunir 50. Y si la persona demuestra que ha recibido las 2 dosis de una vacuna, puede entrar. Es decir, que hay una capacidad de máximo de 100 personas, pero esas 50 personas extra deben estar vacunadas. Y se debe demostrar. Si no se puede demostrar, la persona pues no puede entrar y se va a generar un poco más de limitación. Dicen que para el próximo mes estas reuniones masivas pueden aumentar en 50 personas sin vacuna y otras 50 con vacuna. Entonces hay un poco de esperanza, digamos también los controles que se llevan a cabo al momento de viajar, si uno viaja en tren o si uno viaja en avión, acá pues hay un poco más de control
Pero pues uno cuando ve esto todos los días se acostumbra a utilizarlo y sabe que es por el bien de uno. Cuando uno también recibe la notificación, por ejemplo, del test de PCR y este salió positivo, entonces uno descarga una aplicación que va a ser la guía para uno de la cuarentena. Se deben registrar todos los días, 2 veces al día, registro de síntomas, temperatura en el día y en la noche, qué síntomas hay, si hay síntomas, y si no, también se registra. Si por ejemplo hay síntomas, pues uno recibe una llamada de un agente y esta persona le indica qué es lo que debe hacer y si debe ir a retomar la prueba. Esto no lo hacen únicamente las personas que ingresan al país, digamos los primeros 14 días, esto lo hacen también todas las personas estando acá en el país. Son medidas que se deben llevar a cabo. Obviamente cuando uno entra a un establecimiento público se llevan a cabo también la toma de temperatura, y cuando la toma de temperatura no registra bien, pues uno no puede entrar. Máximo le hacen 2 tomas de temperatura a uno, y si salen por encima de los 36 grados, entonces pues ya es como una entrada prohibida en ese lugar. Digamos, las tomas de temperatura no son como en Colombia, que le ponen a uno en la muñeca, que en el cuello. No, es de una vez mirar una cámara de calor y ahí le indica a uno si puede entrar o si no puede entrar. Lo interesante de estas cámaras es que también utilizan el mismo aplicativo del código QR. Le toman a uno la temperatura y se deja el registro de la persona que estuvo con la cara y la toma de la temperatura. Entonces, digamos, es bastante controlado ese tema, pero pues es lo que nosotros debemos vivir en el día a día. Esto es un poco lo que es vivir en Corea del Sur en tiempos de pandemia. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud, o todo está súper claro. Digamos, lo que les digo, estas son de experiencia personal, ¿sí? Es lo que yo estoy viviendo ahorita en esta ciudad donde estoy, que es Ulsan. Y pues es lo que se ve también en las noticias, en el día a día. Entonces no sé si hay alguna pregunta. Sí, igual si no hay preguntas, digamos, es como un poco informativo esto, para el caso de cualquier persona que vaya a venir acá a Corea, pues que esté también preparada para ese cambio de reglas. De acá es un poco menos flexible que lo que se ve allá en Colombia, que hay mucha flexibilidad, ya no sea la toma de temperatura, pero acá es obligatorio. Entonces siempre es bueno informarse antes de, y pues siempre es bueno saber lo que está pasando acá. Entonces pues si no hay ninguna pregunta extra, nada por el estilo, entonces pues les agradezco que hayan asistido a este taller. Espero que nos veamos en una próxima ocasión. Tengan mucho cuidado y síganse informando. Gracias. Muchas gracias a ti, profe, que tengas una muy buena tarde. Gracias por la asistencia, chicos, que tengan una muy buena tarde. Gracias, chao.